La estación educativa evangélica Radio Verdad le presenta el programa Historia de Guatemala. Escúchenos durante los siguientes 30 minutos. Les estamos presentando el programa Historia de Guatemala. En esta ocasión continuamos hablando de la historia de Chiquimula. Estamos con el libro Historia Contemporánea de Chiquimula, escrito por este locutor. Llegamos a 1929, la llegada del tren. Allá por 1915 comenzaron los trabajos para introducir el tren al oriente de Guatemala, el cual habría de recorrer desde Zacapa hasta San Salvador. Desde el momento que comenzó el rumor de la entrada del tren a Chiquimula, don Jesús María Morales Villeda, abuelo de este locutor, dijo: ya van a ver que cuando entre el tren a Chiquimula, un huevo llegará a costar $1. Se estaba refiriendo a la carestía de alimentos que el tren había de provocar. $1 era la séptima parte de 1 centavo del sistema monetario actual. Un huevo valía medio real. Según él, habría una inflación del 100%, porque el precio del huevo se duplicaría. El abuelo tenía razón, pero multiplicada por 1750 veces. Al tiempo presente se compra un huevo por 1 quetzal con 25 centavos. Esto significa que con el mismo dinero que hoy se compra un huevo, en aquel tiempo se habrían comprado 1750 huevos. ¡Qué inflación tan vasta! Por supuesto, no fue solo el ingreso del tren el factor decisivo, hay varios otros factores. Los trabajos de construcción de la línea del ferrocarril duraron hasta el año 1929, cuando fue concluida la obra y se estrenó el tren. Una vez inaugurado el nuevo tren, se hizo el primer viaje desde Zacapa hasta San Salvador. El padre de este locutor, señor Genaro Ovidio Madrid Salguero, tuvo el privilegio de viajar en ese primer tren. Fue un viaje muy emocionante. Y él regresó contando que al llegar a El Salvador salían varias vendedoras que decían: va a querer un rostro de chancho con resplandor de yuca. El padre de este autor no lograba comprender lo que vendían, pero era yuca con chicharrón. El nuevo tren abrió nuevas puertas para el desarrollo de Chiquimula y toda la región. Se presenta aquí una fotografía de un carretón del tren en la cima Agua Blanca. Y otra de los que van en tren hacia Ipala. El agente del ferrocarril en Chiquimula era el señor Manuel Peralta, esposo de la profesora Octavila Gutiérrez y padre de Chita, Julio y Sergio Peralta. En dicha agencia trabajó también Napoleón Morales Madrid, primo de este locutor, como telegrafista. Por ese tiempo, en 1929, era el coronel Salvador Flores, jefe político de Chiquimula. Presentamos a continuación la estación de los ferrocarriles de Chiquimula. Luego, después de eso, presentamos un tren. Llegamos a 1930 y hablamos de un matrimonio frustrado. Como por el año 1930 se dio un suceso insólito en la aldea de Tierra Colorada. Un tío segundo de este autor, don Salvador Morales, tenía su novia de casamiento y decidieron casarse. Él preparó toda la boda, compró las donas y todo lo demás.
tendrían que ir a casarse a la municipalidad de San José La Arada, porque esa era su jurisdicción. Todo estaba preparado y la novia se estaba vistiendo, pero la novia se tardaba mucho en salir vestida. Y la hora de la boda se acercaba. El novio estaba muy inquieto por la tardanza inusual. Él varias veces preguntaba: pero ¿por qué no sale la fulana? Ya es demasiado tarde para la boda. Pero ella no salía. El tiempo se había acabado y era hora de que estuvieran en San José La Arada para la ceremonia nupcial. El novio seguía insistiendo: ¿por qué no sale la fulana? Ya va a salir, decía la suegra. Finalmente salió la suegra y le dijo al novio: es que dice la fulana que ya no va a poder casarse. Y todo estaba listo, con el gentío preparado para salir hacia San José La Arada. ¿Cómo es eso de que ya no va a poder?, le preguntó el novio a la suegra. Dígale que salga, que quiero hablar con ella. Un momento después salió la novia sin haberse vestido y con la cabeza agachada. El novio entonces le dijo: mira, mientras yo esté vivo, no te casas. Fue una gran sentencia y la muchacha nunca se casó porque tenía miedo de hacerlo. El joven Salvador se fue a su casa muy enojado y al llegar, ahí estaba Elisa Villeda, su prima, con la cual habían sido novios informales de casi niños. Y ella le preguntó: bueno, ¿y vos por qué venís empurrado? O sea, enojado. Y él le respondió: porque mira lo que me hizo la fulana, que me dejó burlado. ¿Y por eso te afligís?, le dijo ella. Yo me caso con vos. Y se fueron a casar utilizando ella las mismas donas de la otra, con toda humildad. Esta pareja fue muy feliz toda su vida, y cuando él ya había fallecido en su ancianidad, la ancianita lo lloraba y decía: ¡ay, mi viejito! Aquí presentamos a esta familia Morales Villeda. Hay otro caso parecido, pero diferente. Esto sucedió en el barrio de Los Desnudos, o sea, en Sasmo Arriba. Una pareja de novios se iba a casar en la alcaldía de Chiquimula. Prepararon todo y se fueron en la procesión hacia la municipalidad. Ya delante del alcalde comenzó la ceremonia nupcial. El alcalde le preguntó al novio: ¿acepta usted a la señorita fulana de tal como su esposa y promete serle fiel y leal en todo tiempo, en la enfermedad y hasta que la muerte los separe? Sí, respondió él. Entonces le dijo a la señorita: ¿acepta usted al joven fulano de tal como su esposo y promete serle fiel y leal en todo el tiempo, en la enfermedad y hasta que la muerte los separe? Entonces ella dijo: ¡ay, es que no me animo! Decí que sí, hombre, fulana, decía él. Decí que sí, decía el joven varias veces. Pero la señorita insistía en decir: ¡ay, es que no me animo! Entonces intervino el alcalde y les dijo: bueno, señores, esto no es juguete de ustedes. La boda no se realiza. Y rompió el acta delante de ellos, de tal manera que no se casaron. Pero regresaron a la casa en la misma procesión matrimonial y comenzaron toda la fiesta y el baile. Al pasar la fiesta, se fueron a su luna de miel, pero sin haberse casado. De esta manera, en fornicación, tuvieron a todos sus hijos. Pero ya de viejos, una muchacha se le empezaba a meter persistentemente al hombre, y él que le hacía caso. Pero su mujer se puso celosa de inmediato y comenzó a exigirle que se casaran. Ahora era ella la que se quería casar. Pues prepararon la nueva boda. Ella se volvió a vestir de riguroso blanco y sus hijos fueron los pajes en la procesión de boda.
Esta vez sí se casaron. Este locutor omitió los nombres de esta pareja porque eran personas muy conocidas y fáciles de identificar que vivían en el barrio de los desnudos. Llegamos a 1930, la gran recesión de 1930. En el año 1930 hubo una gran recesión económica en todo el mundo y por supuesto que alcanzó también a Guatemala y Chiquimula. Es muy probable que fueran todavía efectos secundarios de la Primera Guerra Mundial de 1918, en la cual se había gastado mucho dinero. El caso es que se escaseó mucho el dinero en todo el mundo. Los gobiernos rebajaron drásticamente los sueldos a sus empleados y la situación se puso muy difícil. En Guatemala los salarios los pagaban con mucho atraso y también les pagaban con una especie de bonos redimibles mucho tiempo después. Por dicha razón, muchos ricos se daban a la tarea de comprar a los empleados sus bonos, pero se los pagaban a precios muy bajos de lo que valían. Los empleados, por la gran necesidad que tenían de dinero para los gastos de sus familias, vendían sus bonos muy baratos. Mientras tanto, los ricos y usureros estaban acumulando bonos y después de mucho tiempo cobrarían fortunas de dinero por ellos cuando ya hubiese pasado la depresión. Fue un tiempo muy difícil en todos los países del mundo. Los misioneros evangélicos también pasaron muchas penas porque, como no había dinero en los Estados Unidos tampoco, los hermanos ya no daban ofrendas y no enviaban nada para la obra misionera. En Estados Unidos le tocó el turno de esta crisis al presidente cuáquero Herberto Hoover y en Guatemala fue al principio del general Jorge Ubico Castañeda. Hablamos ahora del general Cuéllar. Por este tiempo que floreció en Chiquimula el famoso general Salvador Cuéllar Pinto, quien fue el progenitor de todos los Cuéllares de esta región. Aquí les presentamos ahora una fotografía del general Cuéllar. Hablando de los Cuéllar, conviene hacer mención también del aviador René Cuéllar, quien se hizo muy famoso por su valentía, especialmente en todas las acrobacias que hacía con los aviones. A Chiquimula llegaron paracaidistas en 1955. Todos fueron saltando del avión a una altura baja moderada, pero de repente el avión comenzó a subir extremadamente alto. Fue porque se iba a lanzar René Cuéllar, el valiente e intrépido aviador. Cuando él se lanzó, lo hizo aparentemente sin paracaídas, y desde que saltó descendía dando innumerables vueltas de gato, cogiéndose de sus canillas con sus manos. Cuando ya venía bajando muy cerca del suelo, sacó un paracaídas, pero este se rompió y él sacó otro paracaídas, de modo que descendió con 2 paracaídas. En la ciudad de Guatemala, allá por 1955, había un acróbata aéreo muy temerario, al cual denominaban Juan Sin Miedo. Es de suponerse que tal Juan Sin Miedo fuese el mismo René Cuéllar. Juan Sin Miedo una vez subió a un avión de doble ala que había en la Fuerza Aérea, pero él voló fuera del avión, encima de sus alas, suspendido nada más por 2 cuerdas cogidas con sus manos. Llegamos a 1930 con don Alfonso Liu. Don Alfonso Liu Chaoc fue un chino que llegó a Guatemala como diplomático, pero se quedó y radicó en Chiquimula. Se casó con doña Elisa. Era muy rico y dueño del almacén Nuevo Cantón y el Teatro Lux, que estaba radicado a la par de la farmacia Lux, en la 4ª calle de 7ª Avenida. Luego de haberse radicado en Chiquimula, se quebró la columna vertebral porque se lanzó al agua en el río y cayó sobre una roca. Había sido buen nadador,
De esta manera quedó impedido. El Teatro Lux fue abandonado como en el año 1970, cuando se construyó el edificio del Teatro Liu en la esquina de la Tercera Calle y Séptima Avenida. Dicho edificio contiene en la parte más alta, en el lado derecho, un rótulo en chino que, según informó doña Elisa de Liu, significa paz y amor. En el predio donde se construyó el Teatro Liu estaba anteriormente la Plaza de Toros Manolete, y en la mera esquina había una cantina de don Baldomero Lemos. En el año 1963, su hijo Eduardo Liu fundó la radio La Voz de la Perla de Oriente. Por una temporada también tuvo una camioneta muy lujosa llamada La Chinita, que viajaba con pasajeros hacia la capital de Guatemala. Esta era manejada por don Carlos Navarro. Su radio posteriormente se convirtió en la cadena nacional de radiodifusoras denominada Alius. Don Alfonso Liu fue siempre muy querido en Chiquimula porque era muy colaborador con todos los asuntos de la ciudad. Por esta razón, a la Tercera Calle le pusieron el nombre Calle Alfonso Liu. Hubo también varios chinos más en la ciudad, tales como don Alfonso Lam, Ricardo Liu, Juan Ho, Neto Hon, don Enrique y doña Concha Lam y otros. El almacén Nuevo Cantón se construyó con un gran portal enfrente al estilo de la colina china. Dicho portal lo acaban de botar en el año 2016 y fue remodelado por razones de seguridad. Se presenta a continuación su fotografía original. También se presenta a continuación fotografía del Teatro Liu en vista diurna y en vista nocturna. Es el mismo edificio que fue vendido a los almacenes Pais y finalmente a otras personas. Llegamos a 1931 y hablamos del general Jorge Ubico Castañeda. En 1931, el general Jorge Ubico Castañeda tomó la presidencia de Guatemala, la cual mantuvo hasta la Revolución Izquierdista de 1944. Era de los Castañeda de Zacapa. Aquí presentamos una fotografía del general Jorge Ubico Castañeda. Y esta es su caballería de la policía montada. Ubico se caracterizó por 4 elementos esenciales de su gobierno: que era perfectamente honesto. Todo el mundo en su gobierno era honesto, porque él lo exigía así. A un cajero lo metían preso si le hacía falta un centavo en su caja. Si alguno se robaba un clavo de la línea del tren, lo fusilaban, porque la falta de dicho clavo podría causar un descarrilamiento del tren y provocar muchas muertes. 2. Que hizo mucha obra de infraestructura en todo el país. Él contrató al piloto aviador holandés don Nicolás Johansson, quien había peleado con su avión en la Segunda Guerra Mundial. Lo trajo inicialmente para entrenar a la aviación de Guatemala, pero luego lo contrató para fabricar muchos de los puentes metálicos en el oriente de Guatemala. El puente blanco de Zacapa, el puente sobre el río San José o puente San Nicolás y otros puentes de oriente fueron construidos por él en 1941. En todos esos puentes puede leerse el rótulo Administración del general Jorge Ubico. Se presenta a continuación una fotografía de la inauguración del puente San Nicolás sobre el río San José en Chiquimula. La última gran obra que hizo Jorge Ubico fue la construcción
del hermoso Palacio Nacional de Guatemala, hoy denominado como Palacio de la Cultura. Para dicha obra se asesoró de los mejores ingenieros de Europa y costó 2 millones de quetzales. Lo feo del caso es que solo tuvo el privilegio de construirlo y no pudo disfrutar de él porque lo derrocaron. El que lo disfrutó fue el doctor Juan José Arévalo, a quien no le había costado nada. Se presenta a continuación una fotografía de Holanda por el tiempo cuando llegó don Nicolás Johansson. 3. Que el general Jorge Ubico siempre se le ha tildado de haber sido un gran dictador. Por supuesto que hay que considerar que por esos tiempos todos los presidentes del mundo eran dictadores. Esa era la modalidad de la época. No había libertad ni de hablar y había carestía. Hablaban quedo para que no oyeran los policías. Los políticos contrarios eran perseguidos y algunos de ellos huían. Todos los policías eran espías y la gente les tenía mucho miedo. Por supuesto, los policías mantenían un orden perfecto en la población. Una muchacha podía viajar sola y de noche por un camino y no le sucedía nada. Había plena seguridad ciudadana. Las familias podían dejar abiertas sus casas de noche que no les pasaba nada. Al padre de este locutor le sucedió un caso en Zacapa. Se acostó a dormir la familia por la noche, pero se les olvidó cerrar la puerta de la calle de su casa. Como a la medianoche estaba un policía tocando muy fuertemente en la casa, diciendo: «Señora, cierre su puerta». En los tiempos presentes, el mismo policía se habría metido quietamente a la casa y se habría robado todo lo que podía. Él se levantó a pedirle disculpas al policía. El maestro era como esclavo del gobierno. Eran nombrados por el jefe político o gobernador. Al jefe político lo nombraba el presidente. Todos los oficiales eran militares. Hablamos ahorita de los capulines. También había algunos abusos de autoridad, porque a la hermana mayor de este locutor le sucedió un caso difícil cuando era niña escolar. Una mañana temprano iba hacia el colegio Amigos y al pasar por el parque central se agachó a recoger unos capulines para comer que estaban tirados debajo del árbol. Rápidamente se acercaron a ella varios policías de aquellos temibles y se la llevaron presa a la comisaría. Ahí la amenazaban y vejaban repetidas veces. Le decían: «Una niña así necesitamos aquí en la policía para que nos sirva y nos eche las tortillas». Al fin de un rato la soltaron, pero fue una experiencia difícil e inolvidable para ella. 4. Que sí se aplicaba la pena de muerte. En los tiempos de Ubico, sí se aplicaba la pena de muerte a los que habían cometido algún asesinato. Por esta razón, la gente tenía miedo de matar. Cuando habría de fusilar a un reo, primero le ofrecían que pidiese su último gusto y le daban lo que él pidiese, excepto perdonarle la vida. En Santa Rosalía de Zacapa hubo un reo que había matado a machetazos a una lavandera y el último gusto que pidió fue un pedazo de dulce. Al reo convicto lo amarraban a un poste o a un árbol. El pelotón de fusilamiento estaba compuesto por 6 soldados y eran comandados por un teniente. Se dice que los 6 tienen un fusil, pero solo el fusil de uno de ellos está cargado con una bala. Esto lo hacen para evitar cargos de conciencia en los miembros del pelotón de fusilamiento. A la hora llegada de fusilar, cada uno se consuela con la idea de que fue otro quien lo mató. Todos disparan al mismo tiempo, pero solo uno lo mata. Los demás fusiles solo están cargados con un cascavío para que detone
pero sin lanzar una bala. Una vez fusilado, el teniente le da el tiro de gracia en la sien. En Chiquimula, los fusilamientos se hacían en el tepisque, un árbol que está cerca de la entrada del cementerio general. A continuación, presentamos la fotografía del pelotón de fusilamiento con un reo que está siendo fusilado. Como todavía existía la gran recesión de 1930, los sueldos eran miserables. Un maestro en área urbana ganaba 10 quetzales mensuales. La directora ganaba 15. Un maestro rural ganaba 8 quetzales. En la ciudad de Chiquimula, los maestros ganaban 22 y el director 30. No había escalafón y los sueldos variaban según el lugar en donde trabajaban. Por supuesto, hay que reconocer que la moneda del quetzal poseía un alto valor adquisitivo. En aquellos tiempos, los billetes representaban oro. En un billete de quetzal, por ejemplo, decía: el Banco de Guatemala pagará en oro y a la vista un quetzal. Si se observa, un billete actual no ofrece cambiarse por oro. Solo dice Banco de Guatemala un quetzal. Esto significa que los gobiernos se robaron el oro del pueblo. A pesar de su dictadura, el gobierno del general Jorge Ubico Castañeda fue uno de los mejores gobiernos que ha tenido Guatemala, después del gobierno del general Justo Rufino Barrios. Debe tomarse en cuenta que, por aquellos tiempos, todos los gobernantes del mundo eran dictadores. En el tiempo de Ubico, se dio el caso de que don Pío Porta era una persona muy adinerada de Chiquimula y empezó a colocar monedas en el piso de su casa. Pero le llegó una orden desde Guatemala para que quitara eso, porque era prohibido hacerlo. La estación educativa evangélica Radio Verdad le ha presentado el programa Historia de Guatemala. Habló para usted su locutor y amigo de siempre, Edgar Amílcar Madrid. Transmite la estación educativa evangélica Radio Verdad y Radio Verdad Internacional, afiliada a Radio Nederland de Holanda, con una voz de avivamiento para usted, en 4055 kHz, banda de 74 metros de la onda corta. Escúchenos también por internet y vea nuestra televisión en el canal Radio Verdad TV de YouTube. Necesitamos que reporte nuestra señal por correo electrónico a radioverdad5@yahoo.com. Esperamos su carta hoy.